esta mañana. Y antes de que oremos, quiero invitarle para que vaya conmigo a Lucas 24. Trate de guardar silencio, hermanos. Lucas 24, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor, hermanos: el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha, ¿qué, hermanos? Resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Señor, en esta mañana nuevamente nos presentamos delante de ti, nuevamente agradecidos por tu bondad, agradecidos por la misericordia que hoy has tenido con nosotros, agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos has guardado y nos has guiado, agradecidos, Señor, porque hoy nos has permitido tomar de esta cena, agradecidos, Señor, porque hoy tenemos a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Agradecidos, Señor, porque hoy podemos decir con tranquilidad que celebramos abiertamente y sin ningún impedimento el día del Señor. Padre, ayúdanos hoy a que nuestro entendimiento se abra para escudriñar tu palabra, y permite, amado Dios, que hoy podamos desaprender para aprender. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, hemos venido hablando ya por 4 semanas sobre la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos y escudriñemos a través de la Escritura la vida del Señor Jesucristo. Si usted es creyente, pero no conoce la vida del Señor Jesucristo, difícilmente va a adorarle de la manera correcta. Usted no puede amar, por ejemplo, a su esposo o a su esposa de la manera que el Señor dice en la palabra si no le conoce, si no está con él, si no está con ella. Simplemente será una persona más. Hoy, hermanos, vamos a hablar, si el Señor lo permite, de la sepultura y la resurrección de Jesús. Miren, hermanos, estos dos componentes son necesarios para una buena predicación del Evangelio. Si nosotros predicamos el Evangelio que está en la Escritura, es decir, el Evangelio del arrepentimiento, debemos tener claro que la sepultura y la resurrección son importantes. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, la sepultura es la muestra que realmente Cristo, y lo vamos a ver, sí murió.
y no fue encontrado en el sepulcro, no fue encontrado. Como lo leímos anteriormente, hermano, habían 2 ángeles que les dijeron a aquellas mujeres y a los que estaban allí, recuerden lo que Él les dijo. Pero cuando hablamos de la resurrección, hermano, es la victoria que el Señor tuvo hacia la muerte. El Señor ya venció el último enemigo que todos nosotros un día también tenemos que vencer, aunque el Señor ya lo hizo. ¿Y cuál es el último enemigo nuestro? La muerte, hermanos. Un día todos, sin ninguna excepción, tendremos que pasar por ese momento, por ese día. Un día moriremos. ¿Pero tendremos que estar tristes? No, hermanos. Porque en el momento de la muerte abriremos nuestros ojos resucitando y viendo a quién, hermanos, al Señor. Al Señor. Por supuesto, hermanos, los que hemos creído en Cristo. Pero aquellos que nunca creyeron en el Señor abrirán sus ojos en un lugar de tormento. Y no la van a pasar bien, hermanos. Y esto no es para que nos dé miedo, hermanos. Esto es para que tengamos conciencia de que la vida eterna está, hermano, dada por el Señor gratuitamente. Que en ningún lugar se nos puede vender la salvación. Que no podemos estar dando ni ofrendas, ni haciendo pactos, ni otra cosa para comprar la salvación de alguien. La salvación que el Señor nos ha dado es gratuita. Hermanos amados, en esta lección vamos a incluir entonces, como lo hemos aprendido, un paso más de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vamos a ver una doctrina importante y es la doctrina de la elevación del Señor. Es una doctrina, hermanos, que debemos creerla, porque un día también nosotros nos encontraremos con el Señor, resucitaremos. ¿Por qué, hermanos? Porque la sepultura no pudo detener al Señor. La muerte no pudo detener a Cristo. El Señor murió, claro, pero Él mismo dijo proféticamente que iba a ¿qué, hermanos? A resucitar. ¿Cierto, hermanos? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Cuando usted lee todo el capítulo, que el Señor iba a ser la primicia, o sea, el primero de todos aquellos que un día íbamos a resucitar. Ahora, hermano, no sé si honestamente usted está esperando encontrarse con el Señor. Solamente usted lo sabe. O si todavía los deseos de este mundo a usted le están diciendo, no, todavía no. Necesito hacer esto. Necesito comprar esto otro. Necesito hacer esto otro. Hermano, si el Señor se lo permite, lo va a hacer, tranquilo. Pero, y si no, usted tenga la tranquilidad de que un día usted, así como vivió y así también morirá, se encontrará con el Señor. Amén. Hermanos, la resurrección, vuelvo y le repito, es un componente importante dentro de nuestra teología para predicar del Evangelio. Si usted le dice a la gente, ven a la iglesia porque Dios te va a bendecir, eso no es Evangelio, eso no es predicación, eso es un engaño. Pero si tú le dices a alguien, arrepiéntete, arrepiéntete, porque quizás hoy el Señor pida tu alma, arrepiéntete para que conozcas verdaderamente a Cristo. Vea su palabra, mira su vida, su obra, su muerte, mira la resurrección y un día Él vendrá a juzgar a justos y a injustos. Y si tú eres parte de los injustos, irás a un lugar de tormento. Hermanos amados, la resurrección entonces, ¿qué es? Es el principio de otra etapa llamada elevación. Así se le conoce en teología. La resurrección es el principio de otra etapa llamada la elevación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor se eleva o cuando el Señor se va para estar con su Padre, Él vuelve a tomar
la posición que él tenía, Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor vino como Cordero, pero Él no subió como Cordero. Él subió como lo que era. Y Él tomó la posición que tenía, Rey de Reyes. Por eso le adoramos. Por eso le decimos Señor en mayúscula, porque estamos declarando que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de su vida y de mi vida. ¿Sí o no, hermanos? Él es el dueño de su casa. Él es el dueño de su cónyuge. Él es el dueño de sus hijos. Él es el dueño de su dinero. Usted no. Yo tampoco. Vamos a mirar, hermanos, en primera medida, la sepultura. Y allí, hermanos, estará nuestro punto de partida en esta mañana. La sepultura. Hermanos, hemos dicho que al Señor Jesucristo no lo mataron los judíos, ni los soldados. Bíblicamente, en el libro de los Hechos capítulo 2, su palabra que dice que eso ya estaba, ¿qué, hermanos? Exactamente, predicho. O ya estaba decretado, ¿cierto? Que el Señor tenía que morir por aquellos que Él iba a salvar. Pero, hermanos, después de que el Señor vivió todas las horas dolorosas, como los hemos dicho, que no solamente las 3 horas, 4 horas que el Señor estuvo en la cruz, como algunos quieren enseñar, algunos dicen que esas fueron las horas más dolorosas. No, hermanos, recuerden que desde el primer instante que el Señor vino a este mundo, el Señor empezó a sufrir los terrores del infierno, desde ese mismo instante. ¿Por qué? Porque Él era santo. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo por amor a usted, ¿cierto, hermano? Y por amor a mí. El Señor estuvo colgado en la cruz. Dice la palabra que en el momento de que el Señor murió, se rasgó el velo. ¿Se acuerda usted? Y eso, hermano, ¿qué significa? Que nosotros ahora tenemos libre acceso a Cristo por medio de su muerte. Significa entonces, hermanos, que tenemos por la gracia de Dios un nuevo lugar, hermanos, llamado, ¿cómo, hermanos? El trono de la gracia. Ya no tenemos que ir a la cruz. Ahora vamos al trono de la gracia, a amar al Señor, a adorarle, a decirle al Señor que le adoramos, a decirle al Señor que le honramos. A usted y a mí se nos da la libertad de entregar nuestras cargas, hermanos. Acompáñenme a Mateo 27:51, hermanos, porque quiero que notemos varias cosas allí. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Vamos a mirar, hermanos, libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Miren lo que dice. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Note que no dice de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Qué más dice, hermanos? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Permítame leer con usted el verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Se levantaron. Y mire el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de que, hermanos, de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, ¿qué pasó entonces en la resurrección? Muchas cosas. El velo del templo se rasgó, ¿cierto? Hubo un temblor de tierra. Si usted sigue leyendo con atención versículos posteriores, dice que hubo una conversión. ¿De quién? Pues la conversión de un centurión que guardaba el lugar. ¿Se acuerda que el Señor le abre los ojos y él dice, verdaderamente, él sí era hijo de Dios?
Y pregunto, hermano, ¿quién puede realmente mostrarnos a Cristo? Pues Cristo. Solamente usted puede reconocer que es pecador cuando el Señor a usted se le revela. Nada más, hermano. Hermanos amados, la obra del Señor para algunos quedó ahí en la muerte. Y yo le pregunto a usted, ¿la obra del Señor acaso quedó ahí? No, hermanos. La obra del Señor se cumplió perfectamente en la resurrección. Y ahora esperamos con ansias. Y por eso decimos, Maranata, Señor, regresa pronto. Espero, hermano, que esa sea su oración. Espero que usted esté anhelando ver a Cristo. Por lo demás, hermanos, no nos preocupemos. Que quiero ver crecer a mis hijos, no se preocupe. Si el Señor en su providencia se lo permite, pues qué bueno. Y si no, tranquilo, el Señor las va a ver crecer. Usted estará con el Señor. Amados hermanos, Jesús debía conquistar también el sepulcro. ¿Sabe para qué? Para ser el Salvador perfecto, el cual usted y yo declaramos todos los días. Por eso decimos, Señor, tú eres perfecto. Usted lo ha dicho, ¿cierto? Señor, tú eres bendito. Señor, tú eres maravilloso. ¿Por qué? Porque usted reconoce que la obra perfecta del Señor no quedó en la cruz, sino que Él venció la muerte. Y su victoria en la cruz fue perfecta, hermanos. Ahora bien, hermanos, recuerde que era una costumbre que la persona que muriera en una cruz fuera, el día viernes, fuera tomado, porque el día sábado para los judíos era sagrado, era el Shabbat. Ellos tenían que enterrar o bajar a esa persona, por eso ellos usaban algunos métodos de muerte rápidos. Ellos quebraban, ¿cierto?, los huesos de aquellos que estaban colgados para que murieran rápido. Pero con el Señor no fue así, porque ya estaba profetizado que ni un solo hueso de Él iba a ser roto. Hermano, todo fue tan perfecto que el Señor murió, al Señor lo bajaron, lo llevaron y lo colocaron en un lugar de ricos, hermanos. Porque así los profetas lo habían declarado. El Señor que usted y yo tenemos resucitó y después se elevó para completar su obra perfecta y un día volverá. Y cuando el Señor venga, habrá tal llanto, dolor y angustia a aquellos que no creyeron en el Señor. Pero los que creímos, hermanos, nos gozaremos, estaremos tranquilos, tendremos paz. Y cuando veamos, como lo hemos repetido incansablemente, a nuestros familiares que están siendo juzgados y están yendo al infierno, nos gozaremos y diremos al Señor, Señor, tú eres justo. Porque el Señor es justo, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos amados, era viernes y Jesús fue puesto en una tumba nueva. Pero miren lo que pasó, hermanos. Ese día colocaron una guardia especial, ¿cierto? Porque había temor. Porque había aún incredulidad. Porque pensaban que de pronto los apóstoles iban a venir a medianoche y se iban a llevar el cuerpo. ¿Se acuerda usted? Pero hermanos, eso nunca pasó. Mi amado y buen Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, hermanos. Y ese día que el Señor resucitó, otros santos, cuando usted vea la palabra santo en la Escritura, en minúscula, significa aquellos que murieron en el Señor. Ellos fueron, se levantaron de sus tumbas y fueron y se aparecieron a muchos. Pero, ¿y eso qué significa? Pues que el Señor es el dueño de la vida de aquellos que mueren en Él, hermanos. Así de sencillo. Hermanos, la verdad era de que Cristo había profetizado que antes de morir, Él iba a resucitar a los ¿cuántos días? Al tercer día. Y pregunto, ¿se cumplió eso? ¿Sí o no, hermanos? Se cumplió. Por eso, hermanos, aquellos que somos predicadores y nos paramos en un púlpito o donde sea, si no creemos esto,
estamos fritos, hermanos, como el pollo. Estamos mal, porque debemos creer, ¿cierto, hermano? Lo que aquí predicamos. Y usted también debe creerlo porque la Biblia lo dice. Hermanos amados, entonces, cuando hablamos de la sepultura, debemos entender que evidentemente hay hallazgos arqueológicos de que sí hubo una tumba donde estuvo Jesús, donde el Señor murió, y desafortunadamente hoy en día muchos por la religiosidad o por el poco entendimiento, pues van a esa tumba a adorar, a llevar ropa para que, según ellos, esa ropa sea como ungida y la lleven, hermanos. Pero eso no es así, hermanos. Usted y yo, según el primer libro de Juan, somos ungidos porque hacemos parte de aquellos que han sido escogidos por Cristo. Tenemos la unción del Santo, pero la unción del Santo no es para hacer milagros, hermanos. Tampoco es para hacer campañas de milagros, y mucho menos, hermanos, para resucitar muertos. Los únicos muertos que nosotros podemos resucitar, es decir, en el sentido de la predicación del Evangelio, es aquellos que van a venir al Señor, porque el Señor ya ha declarado que muchos vendrán a Él. Y si usted cree en el Señor, hermano, es porque el Señor le ha llamado a salvación. ¿Hasta aquí usted me está entendiendo, hermano? Vamos a mirar ahora la resurrección. Muchas historias, entonces, hermano, se han tejido acerca de la resurrección. Muchas personas se inventan cualquier cosa. Algunos dicen que Cristo nunca resucitó, que eso es mentiras. Pero permítame decirle esto, si Cristo no hubiese resucitado, lo que aquí predicamos es mentiras. Es más, hermanos, estaríamos en esta mañana perdiendo el tiempo. Hubiese sido mejor quedarnos en la casa durmiendo o saliendo de paseo. Pero como usted reconoce que el Señor sí resucitó y que usted también hace parte de aquellos que un día resucitarán, por eso es que usted le ama, por eso es que usted le adora. Hermanos, vamos a mirar en esta mañana, si usted me lo permite, algunas teorías que por supuesto vamos a verlas a través de la Escritura, vamos a refutarlas, que desafortunadamente algunas iglesias locales las predican y que no son ciertas. Y vamos a mirar, hermanos, cómo estas doctrinas de error están metiéndose en el corazón de muchas personas. Vamos a mirar, hermanos, algunas ideas erróneas sobre la resurrección. Y es la primera. Esta es la primera idea errónea. Algunos dicen que los discípulos robaron el cuerpo y que deliberadamente predicaron que Jesús había resucitado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿esta idea realmente es verdadera o es falsa? ¿Qué cree usted? Pues es falsa, hermanos. Porque evidentemente, hermanos, Jesús resucitó. Y evidentemente en ninguna parte de la Escritura se nos dice que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. No hay un versículo, pero algunos, desafortunadamente, que no leen la Escritura, que no la estudian, que ni siquiera, hermano, leen un versículo diario, pues, hermano, entienden esto. Acompáñenme a Mateo 27, por favor, donde estábamos, Mateo 27, y vamos a leer a partir del versículo 62 al 64. Mira, hermano, nosotros tenemos que ser buenos apologistas o defensores. No podemos ser incrédulos. Tenemos que afirmar, ¿cierto?, lo que creemos, lo que se nos ha enseñado. ¿Qué dice, hermanos? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, ¿ante quién, hermanos? Ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Mire lo que dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Hasta allí nomás. Entonces, hermanos, pregunto, ¿esta idea que muchos creen, de dónde viene?
¿Sí es un relato bíblico? Claro. Entonces note usted, hermano, que estas personas no creyeron en el Señor porque no estaban llamados a salvación. Pero además de eso, hermanos, ¿qué empezaron a hacer? A meter cizaña. ¿Cuál fue la cizaña? Dijeron a Pilato, manda pues, verso 64, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, es decir, viernes, sábado, domingo. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Había un temor, ¿cierto?, entre ellos, porque ellos pensaban entonces que los discípulos, los 11 que quedaban, iban a venir e iban a hurtar el cuerpo del Señor Jesucristo, quién sabe qué iban a hacer con él, y después iban a decir, Cristo resucitó. Entonces, hermano, esta es la primera idea errónea que usted debe evitar pensar. Vuelvo y pregunto, hermano, ¿los discípulos robaron el cuerpo? No. Mire la segunda idea errónea que algunos tienen. Algunos dicen que Jesús principalmente, o que simplemente, más bien digamos de esa forma, se desmayó en vez de morir. Algunos dicen eso. Jesús simplemente se desmayó y ya. Y al tercer día, pues se despertó y listo. Algunos creen eso. Pero hermanos, recuerden que la misma escritura nos enseña que Él murió. Ya lo vamos a mirar por la escritura. Es más, hermanos, cuando el Señor muere, un soldado coloca una lanza, ¿se acuerda usted? Para realmente ver que sí estaba muerto. Vamos a mirarlo, hermano. Acompáñenme a Juan 19. Miren, hermanos, todo esto es doctrina, esto es doctrinal. Y debemos comprenderlo muy bien. Juan 19, del versículo 33 al 34. Acompáñenme, por favor. Juan 19, del versículo 33 al versículo 34. Mire lo que dice. Mas cuando llegaron a Jesús, mire lo que dice el mismo relato de Juan. Como le vieron como ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por supuesto, hermanos, el día que hagamos un estudio sobre los evangelios, versículo por versículo, y lleguemos a Juan 19:34, se va a dar cuenta usted que teológicamente aquí ocurre algo maravilloso. Entonces, hermanos amados, pregunto, ¿Jesús murió, sí o no? Sí. Según la Escritura, ¿fue comprobado que Jesús murió? Sí. ¿Colocaron una lanza en su costado? Sí, hermanos. ¿Y qué salió de esa del costado? Sangre mezclada con agua. Entonces, hermano, Jesús no se desmayó. Jesús murió. Jesús no hizo ningún trueque. El Señor no le dijo a sus discípulos, bueno, yo me voy a hacer el muerto, ustedes vienen y quitan esa piedra. Hermano, en ese entonces, permítame mostrarle esto, las piedras que colocaban eran unas grandes rocas redondas que pesaban mucho. Y Jesús, si se hubiera hecho el muerto, o si se hubiera despertado a los 3 días, pregunto, ¿humanamente Jesús hubiera podido quitar esa roca? ¿Humanamente? No. Eso no pasó. Aparte de eso, hermano, habían soldados cuidando esa sepultura. Y aparte de eso, muchos tenían miedo, hermanos. Mire la tercera idea errónea. Algunos dicen que los discípulos vieron visiones de Jesús después de su muerte y que esas visiones les parecieron verdaderas. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Por eso, hermanos, es que hay un relato que ya vamos a leer de un discípulo llamado Tomás. ¿Se acuerda Tomás? Y Tomás tuvo que meter
su dedo, ¿dónde? En la llaga, desafortunadamente, para creer que realmente Jesús sí estaba vivo. Vamos a ir, hermanos, a Juan 20, es un capítulo más allá, Juan 20, y vamos a leer, hermanos, del versículo 27 al 28. Juan 20, del versículo 27 al 28. Hermanos, no voy a leer el contexto porque ustedes lo conocen, ¿cierto? Ya saben quién es Tomás y quién era Tomás, ¿cierto? Dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala, ¿dónde? En mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hasta ahí nomás. Hermanos amados, ¿los discípulos vieron visiones después de que el Señor resucitó? ¿Sí o no, hermanos? No. Jesús se apareció a ellos. Es más, la misma palabra de Dios dice que apareció en medio de ellos. El Señor, cuando resucita, resucita con un cuerpo nuevo, ¿cierto, hermanos? Con un cuerpo ya glorificado. En Él sí se cumple la glorificación. Por eso el Señor pudo atravesar las puertas. Él sí lo pudo hacer. Por eso el Señor le dijo a Juan con un cuerpo glorificado, a Tomás, perdón, mete tu mano en mi costado para ver si soy yo o no soy yo. Y mire, hermanos, aquí quiero decir algo. A veces, aún los que son creyentes necesitan hacer esto que hizo Tomás. Hacer una serie de cosas para creer que realmente el Señor sí vive. Y eso, hermano, pues no deberíamos hacerlo. Si el Señor hace este milagro es porque el Señor está conmigo. Ok, y si no lo hace, o sea, ¿el Señor nunca ha estado contigo? Señor, si mi hijo, si mi hija, papá, mamá, como sea, si están, por ejemplo, enfermos, si tú lo sacas de esa enfermedad, ahora sí prometo que te voy a servir y te voy a amar. O sea que antes no lo hacía. Antes era un hipócrita. Porque tenemos que estar colocando, ¿cierto?, delante del Señor como unas pruebas para que realmente el Señor, si este año que viene, 2024, tú me provees un buen trabajo, entonces te voy a amar más. Ah, ok, o sea que antes no lo amaba. Simplemente eras un mediocre más o una mediocre más. Señor, si tú permites esto o aquello, ahora sí voy a venir a los cultos y no voy a faltar. Tomás. Deberían llamarse esas personas, o Tomasa. Hermano, esto que estoy diciendo son ideas erróneas. Ideas erróneas. Hermano, si usted llegase a enfermar el año que viene, ¿usted seguiría sirviendo al Señor? A ver, honestamente, si el Señor le quitara a su hijo o su hija, ¿serviría al Señor? Piénselo. Sin emociones, porque quizás usted ya no vuelve más por acá. Quizás usted dice, Señor, tú eres malo, pero es que el Señor nunca prometió, ¿cierto? Nada más allá. Simplemente dijo que nos iba a dar una vida eterna. Él nunca dijo que iban a pasar otras cosas. Si el Señor te quita tu casa, tu hogar, tu carro, si el Señor te da una enfermedad grave, ¿le vas a seguir sirviendo, hermano? Muy bien, vamos a mirar ahora la naturaleza de la resurrección. Hemos visto, hermanos, entonces, en primera medida, la sepultura, ¿cierto? Hemos visto la resurrección, algunas ideas erróneas de la resurrección. Ahora vamos a mirar la naturaleza de la resurrección. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que cuando decimos la naturaleza, estamos viendo es lo que realmente es la resurrección. Naturalmente lo que significa. Y debemos decir, hermanos, entonces que la resurrección, en primer lugar, es un hecho milagroso de parte de Dios. Eso es la resurrección. Es un milagro. Y cuando usted resucite, va a ser un milagro, pero en Cristo.
Es imposible entonces, hermano, que usted y yo expliquemos la resurrección a través de los medios naturales o de las leyes naturales. Realmente, hermano, si usted lo hizo, lo felicito, pero creo que no se puede hacer, porque es un milagro. Y un milagro es algo inexplicable. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, la resurrección en primera medida y según su naturaleza es un milagro del poder divino. Y decimos del poder divino porque fue el Señor quien lo hizo. Lo segundo, hermanos, es que en esta naturaleza de la resurrección podemos ver que hubo un cuerpo glorificado. ¿De quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo, escúchenme, hermanos, el cuerpo de Cristo que salió del sepulcro nunca fue igual de aquel cuerpo que murió. Diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita, ya Él tiene sus manos con una presentación diferente, ¿cierto? Él ya las muestra, por supuesto, con unos huecos. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos puedan entender que realmente el Cristo que prometió que iba a morir, o Jesús, pues ese mismo Jesús realmente ha resucitado. Pregunto, ¿será que el Señor no sabía que Tomás iba a ser incrédulo? ¿Ustedes qué dicen? El Señor ya sabía. ¿Será que el Señor no sabe que hay personas en este tiempo que son incrédulas? Claro. Hermanos, el cuerpo del Señor Jesucristo fue un cuerpo glorificado. Pero aún así, ¿qué dice el relato bíblico? Que Jesús, cuando se le aparece a sus discípulos, Él pidió ¿qué, hermanos? Comida. Leamos Juan 21:5, hermanos. Juan 21:5. Estamos hablando después de la resurrección, ¿no? Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos que respondieron, no. Esa es una prueba de que el Señor Jesucristo realmente resucitó con un cuerpo glorificado, pero que todavía, ¿cierto? Exactamente, todavía era humano, pero glorificado. Pero hermanos, también el Señor Jesucristo podía entrar a una habitación sin tocar. Miremos Juan 20:26. Juan capítulo 20, versículo 26, hermanos. Acuérdense que esta es una clase sobre doctrina, no es una predicación, es una clase. La predicación vendrá más tarde. Dice, 8 días después estaban otra vez ¿quiénes? Sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas ¿cómo? Cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Jesús era un fantasma? No, hermanos. Cuerpo glorificado y un cuerpo poderoso. ¿Qué más, hermanos? Resultó un cuerpo similar al que recibirían los redimidos en el día de la resurrección. Este cuerpo del cual estamos hablando es el mismo cuerpo que usted y yo tendremos cuando seamos resucitados. Ese mismo cuerpo. Ahora, hermano, hablando escatológicamente, algunos dicen que estaremos por la eternidad en el cielo. Otros dicen que estaremos en la tierra, en una tierra nueva, ¿cierto? Y en un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuál es su postura? La nuestra es la segunda. Estaremos en la eternidad con un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que cita la Escritura.
Amados hermanos, acompáñenme a Romanos 6:5. Romanos 6:5. Miren lo que dice, hermanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿A dónde, hermanos? En la de su resurrección. O sea, está hablando de una semejanza, ¿cierto? De algo parecido, ¿no? Según la Biblia, según Pablo, ¿cierto? Y vamos a leer también, hermanos, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a leer a partir del versículo 4, hermanos. Dice, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Mire que no dice conforme lo que alguien creyó, sino conforme ¿qué? Lo que ya estaba escrito. Este versículo, hermano, nos lleva a la sola Escritura. Y después apareció ¿a quién? A Cefas. Y después ¿a quién? A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos hablando de la resurrección, ¿no, hermanos? ¿Cuál fue el último discípulo que el Señor Jesucristo se le apareció? A Pablo. Por eso Él dice, hermanos, que Él es el último abortivo, el último apóstol, pero que Él es el menor de todos. Entonces nota, hermano, que Jesús no solamente se le aparece a Tomás y hasta ahí se va. No, Él se le vuelve a aparecer después de la ascensión. ¿A quién? A Pablo. Lo llama por su nombre, ¿cierto? Y Pablo fue un hombre usado por el Señor. Hermanos, finalmente vamos a mirar la importancia de la resurrección. Pregunto, hermanos, ¿es importante hablar de la resurrección? ¿Ustedes qué creen? Sí, pero en muchas iglesias no hablan de la resurrección, hablan de los milagros. Hablan de otras cosas que son irrelevantes. Recuerde que cuando el Señor le permita hablar de Él, pues usted tiene que hablar de Él, de su obra, de su muerte, de su vida, de su resurrección, de su elevación, ¿cierto? Y de su parusía, la que un día va a ocurrir. Miren, hermanos, si fuéramos creyentes un poquito más bíblicos, pensaría yo, ¿quiere que le diga algo, hermano? Nosotros vendríamos a las iglesias con temor, hermanos. Con temor, pero ¿con qué tipo de temor? No con miedo, sino con temor en el Señor, sabiendo de que en cualquier momento Él va a regresar. ¿Sí me hago entender? Ahora, hermanos, la doctrina de la resurrección es importante por varias razones. Permítame citar solamente 4. Número 1, porque comprueba que Cristo es realmente Dios. ¿Sí o no? Por eso creemos en la resurrección. Porque comprueba que Cristo es realmente, ¿qué, hermanos? Dios. ¿Usted cree que Cristo es Dios? Sí. ¿Pero por qué lo cree? ¿Porque un predicador se lo dijo? ¿O porque eso es lo que cita la Escritura? Eso es lo que cita la Escritura. Entonces, es importante porque comprueba que Cristo es realmente Dios. Número 2, es importante porque comprueba que Cristo conquistó el último enemigo del hombre. ¿Cuál es el último enemigo del hombre? La muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Honestamente. Quizás sí. Pero si usted le tiene miedo a la muerte es porque no ha comprendido que el Señor ya venció la muerte. Simplemente es un paso para estar con el Señor. Y todos los hombres, según el libro de Hebreos, tendremos que morir. Todos, ¿cierto? Está decretado para los hombres que mueran. Y después de la muerte, ¿cierto? Ellos tendrán que dar cuentas. Eso sí debería darnos un poco de temor. Eso, pero la muerte no.
Y cada uno de ustedes en este momento sensatamente sabe si realmente ama al Señor o no lo ama. Sensatamente. Si usted tiene temor es porque algo está pasando en su vida espiritual. Pero si usted dice pues que caiga un rayo pues y nos queme a todos, no pasa nada. Hermanos, para los que tienen a Cristo como su refugio, no existe, escúchenme, ya ni la muerte ni el sepulcro. Es decir, hermanos, cuando su cuerpo esté en el ataúd, usted ya no va a estar allá. Usted lo ha entendido así, ¿no? O sea, es decir, la gente va a estar llorando quizás, o alguien va a estar mirando a cada momento su rostro, y algunos van a decir, ay, mire, pero quedó como bonito, ¿no? Pero quedó riéndose, pero se ve como tranquilo. Pero si está sin el Señor, pues se puede ver tranquilo ahí, pero está sufriendo, hermanos. ¿O no? Entonces, hacer ese tipo de comentarios está mal. Hermano, usted no se preocupe por la ropa que le va a colocar a sus familiares. Con una sábana está bien. No, que es que tiene que, mejor dicho, ponerse el último traje para que se encuentre. No, hermanos. Eso son simplemente cosas que alguien enseñó por ahí. Que tiene que colocarse el mejor vestido. ¿Y a dónde dice la Biblia eso? Que tiene que colocarse la mejor corbata. No, esa corbata regálesela a alguien que sí se la va a poner. O ese vestido. Yo he visto, hermanos, porque he estado en varias velaciones, que la gente destapa a los difuntos, le besa los pies, les mira las manos. Yo no sé para qué hacen eso, hermano. Bueno, bueno, será. Le ponen gafas como si fueran a ver, quién sabe para qué, hermano. Le ponen un gorro, le ponen unos tenis nuevos, hermano. ¿Eso sirve para otras personas? ¿En serio, hermanos? Pongámosle sentido común a eso, hermanos. Su hijo, su esposo, su abuelito ya necesita una ropa bonita. Mucho menos maquillarlo. ¿Para qué? No, que para que muera con... No, pues tápelo y ya. Amárrele una cabulla y ya. Sí, pues puede sonar muy feo, hermano. Pero es que usted no... Pregunta, ¿usted necesita eso? La verdad. ¿Usted necesita un reloj ahí con usted? ¿El anillo de oro? Se lo aseguro que alguien se lo va a robar. Usted no puede decir, no, que es que los gusanos de los cogieron y los llevaron para saber la hora. Hermanos, la doctrina de la resurrección es importante porque significa que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo. Eso significa que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo. Es decir, el Señor estaba realmente satisfecho porque su Hijo murió y resucitó. Qué bendición, hermanos. Y lo último, hermanos, la doctrina de la resurrección es importante. ¿Por qué? Porque nos deja ver algo de lo que nos sucederá a nosotros el día de nuestra resurrección. El día que usted muera y resucite, usted va a tener el mismo cuerpo del Señor. Le repito, nos deja ver algo de lo que nos sucederá. Solamente algo, porque no sabemos más allá, de lo que nos va a suceder a nosotros, es decir, a usted y a mí, el día de nuestra resurrección. Pregunto, ¿esto que he dicho en esta mañana a usted no lo alienta? La verdad, de pronto no, pero a mí sí me alienta mucho. ¿Y sabe por qué me alienta, hermano? Porque el día que yo fallezca, pues realmente, hermano, yo ya no me voy a preocupar. Yo no voy a necesitar un ataúd. Pues si me meten ahí, pues bueno, por la ley, está bien. Que me metan 2 algodones en la nariz, yo ya no estoy respirando. Que me pongan ropa o que no me pongan, eso es lo de menos, hermanos. ¿Sabe qué es lo más importante? Que la gente que nos conoció pueda decir, escúcheme, verdaderamente este hombre vivió como creyente. Pero imagínese que usted muera y le pongan un traje bien bonito y le contraten la mejor funeraria, el mejor carro. ¿Para qué, hermano, si usted se fue para el infierno? Diría alguien, ¿para qué diablos? Hermano, no se preocupe por la muerte, el Señor ya pagó y ya venció. Preocúpese para que usted pueda vivir, o preocupémonos por vivir una vida que agrade al Señor. Que realmente la gente diga, este hombre y esta mujer realmente son cristianos.
Y preocúpese usted, hermano que es casado y que tiene a su esposa al lado, para que ella realmente vea a Cristo como usted lo ve, para que su esposa realmente ame a Jesús. Amén. Hoy, que es el último domingo de este año, todos deberíamos estar aquí amando y sirviendo al Señor. Todos, porque es un mandato, porque así el Señor lo ha dicho. Hermano, póngase de pie. Póngase de pie. Y si Dios nos lo permite, apenas iniciemos nuestro primer culto, vamos a hablar de la ascensión de Cristo. Vamos a hablar de ese momento tan especial. Vamos a orar, hermanos, y después de que oremos, nos despedimos de nuestros hermanos. Señor, nuevamente te agradecemos por esta doctrina que estamos viendo, que es la vida, la obra, la muerte, la ascensión, la glorificación y muy pronto la segunda venida del Señor. Padre, estamos agradecidos porque tú has sido bueno. Estamos agradecidos, Señor, porque lo que hemos dicho y lo que tú nos has enseñado es que solamente necesitamos tu palabra. No necesitamos nada más, solamente tu palabra. Por eso, Dios, te pido que mi hermano y que mi hermana hoy hayan entendido que si morimos, pues vamos a morir para el Señor, pero que si vivimos, vamos a vivir para Cristo. Ayuda a mi hermano para que mi hermano se levante cada día, ore, clame a ti, te busque a ti y ruegue para que otros puedan conocerte. Te lo pedimos en esta noche, te lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, porque también hemos sido salvados por fe.